Ya, bien. Ok, le damos entonces la bienvenida a esta charla que vamos a tener en el día de hoy, en la cual vamos a inaugurar el año académico de la carrera de Ingeniería Ambiental. Y en esta oportunidad vamos a contar entonces con una persona que es experta en el área de las energías renovables. Yo se lo voy a presentar. Él es José Ignacio Escobar, es ingeniero civil industrial con mención en electricidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y además también tiene un magíster en regulación económica en la Universidad Adolfo Ibáñez. Él es el presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA, y también director general para Sudamérica de Acción Energía, empresa encargada de la generación eléctrica basada en proyectos eólicos y solares. Y también es fundador de la Asociación de Emprendedores de Chile, ACEC, y fue director de la Asociación de la Industria Eléctrica y Electrónica. Además, él durante su carrera siempre se ha dedicado a fomentar el desarrollo de las energías renovables no convencionales en Chile y Latinoamérica. Lo hace también a través de la promoción de mecanismos de regulación para la industria, siempre, ¿cierto?, con el fin de facilitar la inversión en energía limpia, que es uno de los temas que como carrera también y como universidad siempre estamos atentos a compartir y también aportar en ello. Así que con base en esta presentación, voy a darle paso entonces a José Ignacio para que pueda iniciar su charla. Y solo mencionar que las preguntas las pueden enviar a su chat y en la parte final, cuando él termine, vamos a hacer una sesión de ellas para responder. Ok, José Ignacio, te dejamos la palabra. Muchísimas gracias, David, bueno, y a todo el equipo de la Universidad de Los Lagos. La verdad, muy contento de poder transmitir un poco la experiencia y lo que hemos vivido en el desarrollo de esta industria en Chile, que ha sido muy bonito y la verdad es que muy enriquecedora. Y me gusta mucho de que este sea un tema que hoy en día se converse y se trabaje y hayan carreras que estén de alguna forma orientándose, ¿cierto?, en estos temas, porque la verdad es una tremenda oportunidad para Chile. Así que lo primero es muchísimas gracias. Hay una especialidad que no tengo, que es la del uso de la luz. Entonces he tratado aquí de estar jugando con las lámparas para evitar los reflejos acá en mi habitación. Se ve un poco sombreado todavía. Ahí tengo un área todavía por desarrollar, el uso de las redes. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido lo más profundo posible de alguna forma. Y lo primero es comentarles brevemente de ACERA. Somos una asociación de energías renovables y almacenamiento, que representamos a todas las tecnologías renovables actualmente disponibles y todas las que vendrán. Ahí se ve hoy en día, estamos básicamente trabajando en solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotermia, energías del mar, y también recientemente ya trabajando muy fuerte en almacenamiento sustentable. Y de los 140 socios que hoy en día tenemos, una de las grandes gracias es que están prácticamente todos los integrantes de la cadena de valor de un proyecto de energía renovable, o sea, pequeñitos desarrolladores, consultores, grandes generadores, empresas chilenas, internacionales, prestadores de servicios, prestadores de equipamiento, etc. Así que es un universo súper heterogéneo. Creo que la heterogeneidad nos permite también tener discusiones muy enriquecedoras. ¿Eh? A veces uno tiende a asociarse solamente con la gente que piensa como uno, o las empresas que piensan como uno, y al final no te permite eso abrir un poco la mente. Aquí tenemos de todo, y eso nos permite enriquecer las discusiones, y cuando Acera toma posición en algo, es la posición que realmente creemos que refleja el mejor o la mejor decisión posible en cualquier de las soluciones que estemos enfrentando, que ahí les iré comentando. Hoy en día son muchísimas, tenemos muchos flancos abiertos hoy en día en temas de energía renovable, en temas de sostenibilidad, muy ya más empapado de todo el ambiente que está efervescente, ¿cierto?, por los temas políticos y sociales que se han dado en los últimos años y medio. Así que creo que es un momento histórico muy importante que me gustaría compartir con ustedes. Yo creo que lo primero es que es centrar de alguna forma la leitmotiv, el mantra, el objetivo, la misión que tiene Acera, y cuál es el principal desafío que como Acera creemos que tenemos, no solamente como asociación, sino que la verdad que como país y como humanidad. Y es bien importante porque al final, cuando uno se entrampa en discusiones pequeñas y en los detalles, ¿cierto? A veces uno se olvida realmente hacia dónde quiere ir, ¿eh? Y esto aplica en realidad en la vida completa. Y a veces echarse para atrás y volver a las razones, a las raíces que te motivan en la vida es muy importante. Y en Acera, nuestra motivación es esta, ¿no? El gran desafío que tenemos como generación es el desafío
del calentamiento global. Es cómo el ser humano ha acelerado de forma desmesurada el deterioro de nuestro planeta y el deterioro de la calidad de vida de los humanos, la flora y la fauna sobre él, y que van en una trayectoria que lamentablemente nos puede realmente complicar la existencia como especie, tal como se la hemos complicado o destruido ya muchas otras especies en un futuro no tan lejano. Y por lo tanto, creemos que estamos en un punto de inflexión donde somos nosotros, esta generación y la generación de ustedes que están escuchando, los que estamos llamados de forma imperiosa a buscar todas las herramientas, todos los elementos, todo el conocimiento y todo el esfuerzo para poder revertir los efectos que estamos teniendo producto del calentamiento global, ojalá no solamente neutralizarlos, sino que incluso reducirlos y poder recuperar la vida en el planeta como ha sido históricamente y como queremos sin duda poder heredársela a las generaciones que vengan a futuro. Por lo tanto, si tenemos que de alguna forma digamos, poner un marco general a la discusión, para nosotros es el combate al calentamiento global, que como está ahí en el gráfico, la evidencia científica respecto a los efectos que está teniendo el calentamiento global en medio ambiente, en los mares, en la desertificación, disponibilidad de agua, ecosistemas, ciudades, población, personas, calidad de vida, sociedad, en la salud, en la política, incluso en la economía, son efectos realmente potencialmente devastadores y que estamos hoy en día en el punto de inflexión de poder resolverlo. Entonces, incluso en el COVID, incluso en plena pandemia, nosotros creemos que no debemos perder la discusión respecto al calentamiento global, porque incluso temas como la pandemia, temas de salud global, en muchos casos se originan por temas de calentamiento global, por destrucciones de hábitat, por migraciones de especies, por mezclas de especies exógenas que llegan a nuevos territorios y traen también con eso sus bichos, en fin, una serie de efectos en la salud que sin duda pueden ser evitados en la medida que también mejoremos el estado de salud de nuestro planeta y nuestro ecosistema. Entonces, al final está todo muy vinculado y creemos que el gran tema general es el calentamiento global. Ahí está la gráfica, yo honestamente no me quiero detener tanto acá, creo que si ustedes googlean, hay una cantidad de información disponible, hay una cantidad también de series en Netflix, en Amazon Prime, en YouTube, respecto a estos temas que imagino que muchos de ustedes conocen, incluso más que yo, pero la verdad es que hoy en día hay, diría que es uno de los pocos temas donde ya el convencimiento mundial es casi absoluto. Incluso Estados Unidos, ¿cierto?, cambió la administración y volvió a reincorporarse, ¿cierto?, al Acuerdo de París, incluso países como China, que fueron siempre muy distantes a todo lo que era temas climáticos, están tomando también algunas medidas bien interesantes y por lo tanto tenemos que sumarlos a todos. En esta cruzada no sobra absolutamente nadie, ningún país, ni ninguna persona. Y bueno, ¿cuál es el objetivo, cierto, de esta limitación? Es que tenemos que lograr reducir el aumento de la temperatura global en 1,5 grados. El objetivo original eran 2 grados, pero ya se determinó nuevamente en base a miles y probablemente gigas o terabytes o exabytes de información de que 2 grados no es suficiente, tenemos que reducirla a 1, y simplemente hay un par de detalles muy interesantes. Los efectos del calentamiento global son exponenciales respecto al aumento de temperatura, por lo tanto, bajar medio grado no es trivial, y ahí, por ejemplo, se ven los temas de los deshielos, donde si tú logras reducir de 2 a 1,5 grados el aumento de temperatura promedio, básicamente reduces los deshielos del océano Ártico, por ejemplo, ahí está de una vez por siglo a una vez cada 10 años. O sea, se reduce pero de forma exponencial. Los arrecifes también disminuyen, no solo, porque igual es terrible, ¿cierto?, de 70 a 90% versus prácticamente la destrucción total de los arrecifes con el escenario de 2 grados. Y por lo tanto, para lograr esto, vamos lento y no vamos con la suficiente ambición. Por lo tanto, el mensaje aquí es la velocidad de la transición y el alcance que tenga esa transición, el tamaño de la ambición, tiene que subir de forma importante en los próximos años si queremos lograrmente llegar a los 1,5 grados. Entonces, bueno, ahí está un poco en términos de emisiones, cómo se traducen estas emisiones. Al 2016, 52 gigatoneladas de CO2 equivalentes, ¿cierto? Y al 2030 se esperan entre 52 y 58 emisiones globales, pero realmente si queremos frenar y revertir estos efectos y llegar a los 1,5 grados, al 2030 deberíamos estar a la mitad de eso, es decir, entre 25 y 30 gigatoneladas de CO2. O sea, la trayectoria actual no va bien, no solamente tenemos que frenarla, sino que tenemos que reducirla a la mitad. Y el objetivo a largo plazo, hacia el 2050, es ojalá llegar prácticamente a 0 gigatoneladas de CO2 equivalente. Entonces, esto es brutal, probablemente la transformación más grande
que ha tenido nuestra sociedad a nivel mundial en su historia probablemente. Quizás equiparable, no sé, a la revolución industrial, quizás equiparable al descubrimiento, no sé, del fuego, pero son transformaciones globales gigantescas y de gran escala que tenemos que acelerar. Y si esto lo llevamos a Chile, bien sencillo, en Chile el sector de energía es el principal emisor de CO2 equivalente que tenemos, y por bastante, ahí ustedes ven el gráfico, por lo tanto, es lejos, y después seguido por el transporte, pero también el transporte en gran parte también es consumidor de energía, el sector que tenemos que lograr mitigar y resolver el tema de las emisiones de forma urgente para que Chile también pueda sumarse en este cumplimiento de las metas. La agricultura es importante, el rocío es importante, pero ahí se ve muy importante todo lo que es el sector de consumo de energía. Y no solamente electricidad, sino que energía en total. Y de ahí vamos a ver acá en la lámina siguiente cómo eso se traduce en los distintos tipos de energía. Entonces, entendiendo que el sector de energía es el gran objetivo a reducir para poder apoyar, ¿cierto?, la contaminación global de emisiones de CO2, si nos desglosamos, ¿cierto?, y nos vamos ya a cómo estamos utilizando esa energía, este gráfico es tremendamente interesante. Esta es el Balance Nacional de Energía del año 2019, es decir, a mano izquierda de la pantalla, todas las formas distintas de energía primaria que se utilizan en Chile, y al lado derecho, su utilización. Entonces, no sé si a ustedes les llama la atención, pero lo primero que salta muy fuerte en esto es la cantidad de energía que desperdiciamos. De una oferta total de 340.000, y esto es en teracalorías, claro, 342.000 teracalorías de energía primaria que es consumida, finalmente quedan disponibles solo 300.000. 40.000 teracalorías se desperdician en los procesos de transformación de energía. Y ese desperdicio principalmente está asociado a procesos de transformación ineficientes, como por ejemplo los motores de combustión. Me imagino que ustedes deben saber mejor que yo, pero un motor de combustión con suerte llega al 35-40% de eficiencia, es decir, por cada litro de petróleo, por cada litro de combustible que nosotros metemos a un estanque de un vehículo, de una caldera, de lo que sea, con suerte, logramos sacar un 40% de energía útil, movimiento, calor, etc. El resto se desperdicia en otro tipo de energía. No así, por ejemplo, los procesos eléctricos, donde motores eléctricos o generadores tienen eficiencia, o incluso estufas eléctricas tienen eficiencias por sobre el 90, 95, 98%. ¿Para qué decir si nos pasamos a sistemas de bombas de calor, etcétera, donde ya las eficiencias son incluso más altas? Entonces, estamos desperdiciando mucha energía. Además, esa energía que se desperdicia, generalmente se desperdicia en formas no deseadas, contaminación, ruido, calor, etcétera. Por tanto, además es una energía que es muy contaminante. Y además la fuente de esa energía, es decir, el petróleo y todo su derivado, el carbón natural, ni siquiera lo tenemos en Chile. Además son fuentes que tienen toda una cadena logística hacia atrás tremendamente nociva, y que nos pone más en una vulnerabilidad energética muy grande. Por lo tanto, en el balance de energía, evidentemente lo que esperamos es que las energías que están hacia abajito, ¿cierto?, hídrica, solar, eólica, geotermia y biogás, tienen que sí o sí ir aumentando de forma exponencial en los próximos años, para que ojalá el día de mañana este mismo balance de energía, las energías de arriba sean las chiquititas, sean las que menos aportan, ojalá no aporten nada, ¿cierto? Y las de abajo tengan realmente un porcentaje muy relevante de la matriz, porque además nos va a hacer perder esa ineficiencia de forma importante, porque además muchos procesos productivos que se ven al lado derecho están hoy en día en procesos de electrificación. Se está electrificando el transporte, se está electrificando la industria minera, se está electrificando prácticamente todo el sector digamos, público, nosotros, consumidores. Me gustaría saber cuántos todavía siguen calentando, por ejemplo, el agua en tetera versus lo que calientan el agua en un hervidor eléctrico. Digamos, ¿eh? Hace 20 años, no sé, debe haber sido 9 teteras por un hervidor eléctrico, hoy en día debe ser totalmente al revés, debe ser 9 hervidores por una tetera. Y así lo puede llevar a muchos otros tipos de consumo. Bueno, ahí están, ¿cierto?, las energías contaminantes versus las energías verdes. ¿Y por qué creemos que esto es factible para Chile? Y aquí ya uno empieza a irse a las particularidades de cada país. Porque Chile tiene grandes noticias en temas de energías renovables. Somos uno de los países que tenemos la mejor y más distribuida cantidad de recursos renovables a lo largo y ancho de nuestro país. Tenemos todas las tecnologías renovables actualmente, digamos, explotables, ¿cierto?, de forma abundante,
de forma muy homogéneamente distribuidas por el territorio y en una cantidad que nos puede hacer soñar en grandes cosas. Aquí está una tabla que ha configurado Acera en base a información de la mesa geotérmica, un estudio que hizo el Ministerio en el año 2014, pero independientemente de cuál sea el estudio que uno pueda leer, respecto al potencial renovable en Chile, los números son impresionantes. Aquí estamos hablando 2 millones de megawatts de potencial. La potencia total en Chile hoy en día instalada son 27.000 y tenemos 2 millones de megas de potencial. O sea, podríamos iluminar 100 veces Chile con el potencial que nosotros tenemos. Por lo tanto, están los recursos, están bastante bien distribuidos, están en todas sus tecnologías que pueden complementarse y por lo tanto tenemos que ver cómo hacer esto y cómo transformar estos recursos realmente en una transformación total de nuestra matriz energética. Entonces, bueno, esto que ha tenido como resultado, y aquí se ve un poco la evolución de la potencia instalada en Chile desde prácticamente el inicio del siglo pasado, ¿cierto? Chile tuvo una vocación hidráulica histórica muy importante. Los principales grandes proyectos en Chile fueron proyectos de energía hidráulica, pero que luego, producto de que comenzaron las sequías, producto de que también estábamos dependiendo mucho de una tecnología, producto de que eran proyectos complejos, se empezó a desarrollar muy fuerte la energía térmica, particularmente carbón y gas, hasta que, bueno, el gas no lo cortaron, empezamos a cargar la mano hacia el carbón, y bueno, y por ahí, como se ve en el gráfico, por ahí por el 2010 ya se comienzan a aparecer por fin los primeros esbozos, ¿cierto?, de las energías no convencionales, y se ve ya en los últimos años como también se va teniendo un crecimiento exponencial. Si bien el crecimiento ha sido exponencial, ahí como ustedes ven todavía queda mucho por hacer. A veces uno tiende a ver las noticias, las cosas buenas, renovables, el crecimiento, oye, esto es fantástico. La verdad es que esta carrera está recién comenzando. Está recién comenzando porque miren todavía cuánto gris tenemos. Y la hidráulica convencional, como ven, también ya está estancada. No había un crecimiento de la energía hidráulica en Chile en los últimos casi 10 años. Desarrollar grandes proyectos hidroeléctricos es muy complejo, es muy costoso, tiene una serie de externalidades y por lo tanto el crecimiento de la hidráulica vemos que va a ser va a quedar bastante estancado en el tiempo y por lo tanto el espacio que queda para cubrir la demanda o lo cubren las renovables no convencionales o lo cubren las termoeléctricas. Y nosotros queremos que ese espacio gris vaya achicándose rápidamente y ojalá llegue a cero en las próximas décadas. Si nos vamos ya al detalle de qué ha significado esto, el desarrollo de las renovables en los últimos años, ahí tenemos las estadísticas bien actualizadas a abril del año pasado, y se ve cómo se compone, ¿cierto?, el parque generador en nuestro país. En el gráfico anterior era energía instalada a potencia, aquí estamos hablando de energía producida, ¿sí? Aquí estamos hablando ya de gigawatt hora. Y se ve que ya las renovables están aportando más o menos un 24,5% en lo que va del año, lo cual es bueno, como digo, no es suficiente, pero es bueno. La hidráulica, producto de las sequías que hemos tenido, está solamente en un 17,7%, y bueno, y la térmica sigue ahí casi en el 58%. Ese 58% es que tenemos que ver cómo logramos de aquí a, ojalá menos de 20 años, que se vaya idealmente a cero, o casi cero. Ese es el gran desafío que tenemos en Chile, de poder reconvertir todo ese parque térmico en energías renovables no convencionales. Cosas buenas y cosas alentadoras, espacio hay para todas las tecnologías. Ahí se ve un poco cómo poco a poco van entrando tecnologías. Este año, por ejemplo, hace recién unos meses, entró la primera planta termosolar en Chile, el proyecto Cerro Dominador en María Elena, una planta de concentración solar de potencia, muy interesante, con una torre de 300 metros, en fin, una cosa increíble. Si les interesa conocer de Cerro Dominador, vean en YouTube, hay unos videos realmente espectaculares. Ha entrado también la geotermia, hace algunos años se inauguró Cerro Pabellón, la primera planta geotérmica en Chile, una de las primeras en Latinoamérica. En fin, la eólica, la fotovoltaica, que ya son bastante masivas, la bioenergía, que lamentablemente se ha quedado un poquito estancada, y ahí también creo que tenemos un desafío de cómo lograr dar un espacio también a la bioenergía para que pueda ir también creciendo en el tiempo. En fin, creo que son razones más que suficientes para entender que todo ese potencial que vimos en algunas láminas de millones de megas disponibles pueden realmente convertirse en proyectos instalados y desplazando la capacidad térmica en los próximos años. Otra cosa bien interesante, y aquí un poco con los paradigmas que muchas veces nos ha tocado enfrentar y que probablemente muchos de ustedes también a veces les toca
escuchar, que las renovables son inestables, que las renovables son variables, que las renovables necesitan un complemento térmico para poder dar energía 24/7, etc. Aquí yo creo que la información es evidente. En la medida que tengamos más proyectos de generación renovable distribuidos en todo Chile, que se complementen unos con otros, más independientes vamos a ser de tener que utilizar respaldo térmico. Y eso está demostrado acá. Con la actual capacidad renovable que tenemos, que apenas alcanza un 25% de la generación total anual, tenemos en los pics del día, es decir, entre ahora, que ya son las 11:45, ¿cierto? Y las 2 de la tarde, ahí se ve en la gráfica, hemos llegado a tener sobre el 50% de toda la demanda de Chile alimentada exclusivamente con renovables. Y listo. Si a eso le sumamos la energía que tenemos embalsada en las centrales hidráulicas, que ya están, si a eso le agregamos el potencial que tienen los proyectos como los de concentración solar de potencia, o la geotermia, o la bioenergía, y si a eso le agregamos todo el despliegue de sistemas de batería que están cada día más competitivas y a mejor precio y de mayor eficiencia y de mayor volumen, que se van a ir sin duda desplegar en los próximos años, el fantasma de que las renovables necesitan respaldo térmico se está muriendo por sí solo. Es un argumento que ya cada día tiene menos peso. Incluso en países como España o como el Reino Unido han tenido fines de semana donde hay poca demanda eléctrica y donde hay mucho viento, por ejemplo, ahí solo hay mucho, pero más que nada viento, donde han tenido sobre el 80% del país completo funcionando con renovables. Entonces, que no nos vengan a decir que las renovables son inestables, son variables, van a causar blackout, eso es, por favor, una mentira absoluta que nuevamente se derriba con la evidencia empírica que tenemos ya en países como Chile y muchos otros países, Uruguay también muchísimo, etc. Hay mucha evidencia. Y otra cosa que también tuvimos que lidiar durante años con la opinión pública era el tema de que las renovables eran caras y que como requerían respaldo térmico, además también había que agregarle, ¿cierto?, el costo del respaldo térmico al sistema. La realidad nuevamente supera todos los pronósticos, todas las predicciones catastróficas que hacían los expertos, que las renovables, no sé, nos iba a pasar como había pasado, por ejemplo, en su momento en España, que España había estado subsidiando el desarrollo eólico solar, o el Reino Unido, que eran caros. A ver, sí, la energía renovable era cara en los 80 y en los 90. Era la única forma de poder desarrollarla. Como cualquier tecnología nueva, se requieren subsidios en los primeros años para que las tecnologías maduren y sean competitivas. El carbón también requirió subsidio en su momento. El gas natural requirió subsidio en su momento. La energía nuclear requirió más de 30 años de subsidio para poder hacerla relativamente competitiva. Entonces, sorprendernos de que hayan requerido estas tecnologías nuevas en las décadas pasadas algún tipo de subsidio y que eso haya sido caro, sí, por supuesto. Pero Chile hoy en día tiene la oportunidad de aprovechar todo ese desarrollo que se hizo en otros países para poder instalar tecnologías renovables competitivas en Chile. Y el resultado es que, como ustedes ven ahí en la gráfica, en las licitaciones que se hicieron para clientes, por ejemplo, regulados entre el año 2006 y 2012, cuando no había mucha renovable, cuando no había competencia, los precios que se adjudicaban eran entre 100, 120 hasta 130 dólares. Se cambió la ley de distribuidora, se permitió la entrada de nuevas empresas a competir en Chile y los precios han ido cayendo sistemáticamente. Esos contratos que han ido cayendo sistemáticamente son contratos que se adjudicaron entre el año 2014 y el año 2017 para proyectos que entran en operación a partir del año 2020 en adelante. Por lo tanto, el efecto que van teniendo esos contratos renovables a muy buenos precios se va a ir dando en la medida que esos contratos vayan reemplazando los contratos viejos caros. Es un proceso lamentablemente lento, pero que no les quepa la menor duda que estas barritas que se ven ahí azul y roja que ya se han logrado estabilizar, en el largo plazo también deberían empezar a tener una tendencia a la baja. Y eso sí, como les digo, gracias a mayor competencia, que es fundamental, y que los precios de la energía renovable hoy en día son más baratos que los precios de las fuentes de combustible fósil. Bueno, ahí los diarios nos daban durísimo en esa época, ahí desde el año 2006, pero la verdad es que fuimos bien castigados por todos estos paradigmas de la inestabilidad de los precios de la renovable. La verdad es que esto va a ser como los autos eléctricos. El año 2025, 26 por ahí, cuando ya el auto eléctrico sea absolutamente más barato y más económico de manejar y más económico de mantener que un auto convencional, ya nadie siquiera se va a acordar
de esa época loca en que quemamos combustible para movernos. Entonces, bueno, esto nos lleva a un primer granito, creo que es importante reforzarlo, que es que en Chile tenemos una ley, la ley de las energías renovables, que exigía de que al año 2025 Chile tenía que tener un 20% de energía renovable en su matriz, al año 25. En la discusión parlamentaria que se dio por ahí por el año 2015-2016, donde se estaba discutiendo este proyecto de ley, nosotros como Acera teníamos todos los estudios que decían que se podía llegar al 20% al año 20. Nosotros queríamos una ley 2020. Finalmente, producto de toda esta desinformación, todos los fake news, todas estas teorías catastróficas de que el mundo se iba a acabar con renovables, etcétera, bueno, los parlamentarios se asustaron y finalmente llegamos a un consenso del 2025. 20% el año 25. Nosotros seguimos insistiendo, vamos a llegar al 2020 y van a ver. Y bueno, le achuntamos, incluso nos pasamos. El año 2020 cerramos con un 22,1% de renovables en toda la matriz, es decir, cumplimos la ley 5 años antes de lo que se estipulaba. ¿Cuál es el mensaje aquí? Para nosotros la ley de energías renovables no es un techo, es un piso. Es el desde que el cual tenemos que aspirar, no a llegar a un 20%, sino llegar a un 100% renovable. Y nuestra meta es llegar a un 100% renovable, no quedarnos en el 20%. Esto es como si hubiese una ley que exigiera que ojalá un X porcentaje de la población no fumara. No, yo creo que tenemos que aspirar a que nadie fume en este país. O que nadie, o sea, creo que tenemos que mirar las cosas con mucha más altura de mira que lo que nos exige la ley. Tenemos que ponernos estándares más altos que muchas veces lo que nos exige la ley. ¿Cuáles han sido las barreras que tuvimos que ir trabajando y que son barreras que muchas veces se ven en cualquier industria, sobre todo industrias nuevas, transformacionales? Hoy en día, por ejemplo, lo estamos viendo con la industria del transporte de personas, toda la legislación que se ve en torno a lo que es Uber, Cabify, etcétera, tiene muchos componentes también de esto, ¿eh? Así que esto es algo que permanentemente van a tener que enfrentar cuando tengan que desarrollar proyectos innovadores. Falta de información, o la desinformación, es fundamental. Lamentablemente, dado que hoy en día los tiempos y los cambios son mucho más rápidos que antes, muchas veces se legisla sin suficiente información. Se legisla por Twitter, se legisla por TikTok. ¿Eh? Y realmente poder tomar decisiones informado generalmente lleva a una mejor decisión. Muy importante. Desconocimiento sobre la tecnología. Mucha gente es reacia a tecnologías nuevas. Oye, no, me vas a cambiar no sé, del teléfono celular antiguo al smartphone. Y no quieren, son reacios. Bueno, la adopción de nuevas tecnologías también tiene que ser un proceso mucho más acelerado. ¿Eh? Y creer que la tecnología generalmente nos trae buenas noticias en la medida que la sepamos utilizar bien, de forma responsable. El sistema bancario, no había plata, nadie te financiaba un proyecto. Y ese es un gran problema que tenemos en Chile. En Chile los bancos son demasiado conservadores y no toman riesgo. Uno llega con un proyecto innovador a un banco, me imagino que más de alguno le ha tocado ir a presentar de repente algún proyecto a algún banco, y es muy complicado. Es muy complicado. No te creen. Bueno, a nosotros nos pasaba lo mismo. Nadie creía en nadie nos prestaba plata. Todo lo que era la burocracia de permisología, ¿eh? Que también se ha ido corrigiendo en el tiempo, pero ha sido muy, muy complicada, porque un proyecto energético tiene muchas aristas que tienen que ser evaluadas, muchísimas, y la verdad es que la burocracia y el tiempo hacía que el plazo de evaluación de los proyectos muchas veces era más largo que incluso la construcción del proyecto. ¿Ah? Y de hecho muchos proyectos que terminaban construyéndose les faltaban permisos, pero que eso no había otra forma, porque si tú esperabas sacar algún permiso, te terminaba caducando otro, entonces había que estar ahí jugando con los permisos. Eso también es un tema que se ha ido corrigiendo algo en el tiempo. Eran caras, efectivamente un alto costo de inversión, que también iba bajando el tiempo, y también había mucha desconfianza de cuál iba a ser el efecto que tuvieran las renovables en el sistema, los fantasmas del blackout, etc. Y bueno, y además el sistema eléctrico en sí, para los que conocen más un poquito de cómo opera el sistema eléctrico en Chile, el mismo coordinador eléctrico no sabía cómo operar estos equipos. El coordinador estaba acostumbrado a operar grandes centros hidráulicos, grandes centros termoeléctricos y luego la demanda. Pero esto de tener proyectos por todos lados, la verdad es que les generaba muchísima complicación. Y bueno, también había un tremendo desequilibrio a nivel regulatorio de cuál era el riesgo que tomaba un generador para poder atender a las distribuidoras que le venden la energía a los clientes regulados. Eso ya es un tema más técnico, ahí lo podremos conversar. Bueno, trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos punto por punto hasta lograr resolver esas trabas, lograr concientizar a la opinión pública, concientizar a los políticos, concientizar a las autoridades para que creyeran y confiaran en las tecnologías renovables. Que nuevamente va a ser lo mismo que tendrán que hacer los operadores de taxi, lo mismo que tendrán que hacer los operadores de drones,
o los operadores de, no sé, las nuevas tecnologías 5G, el trabajo de concientizar y de no dar la batalla por perdida es fundamental. Si uno está convencido que lo que está haciendo está bien, que trae un beneficio más allá simplemente del beneficio propio del proyecto, que tú generas nuevas oportunidades para el país en trabajo, en desarrollo e innovación, no hay que bajar los brazos, hay que ser testaduro y hay que realmente ser eficaz en cómo poder transmitir esos mensajes a aquellos que vayan a tomar las decisiones o que vayan a generar los cambios, ¿no? Eso yo creo que es súper importante, sobre todo para poder manejar la frustración, ¿no? Nosotros en Acera veníamos predicando estos temas desde por ahí por el año 2010, y recién el año 2015-16 empezaron realmente a pasar cosas. O sea, fueron 5 o 6 años de literalmente caminar en el desierto, de predicar en el desierto para que nos creyeran que la apuesta por la renovables era una apuesta seria, de escala, que traería un montón de beneficios para el país. Pero fueron 5 o 6 años que hubo que tragar esa frustración, digamos. Entonces, ¿cuáles fueron las claves que finalmente lograron de que esto digamos, tomara atracción? Y se empezaron a ver ya los números cómo van repuntando. Primero, un elemento que tú lo puedes, digamos que se puede palpar en prácticamente todas las industrias es la confianza en la estabilidad a largo plazo de Chile. Chile se ha caracterizado por ser un país con mirada a largo plazo en muchos temas, y eso para efectos de poder, no diría asegurar, porque nada está asegurado en la vida, pero poder dar confianza para que si yo invierto en algo hoy, esa inversión de alguna forma pueda proyectarse en el futuro es fundamental. Porque la inversión en renovables, al igual que la inversión en muchas otras industrias, requiere largo plazo. Esto no es como otras industrias, como no sé, el retail, por ejemplo, que el retail tiene ciclos cortos, ¿cierto? Yo tengo que pensar en la siguiente temporada, o los restaurantes, o muchas industrias que viven del corto plazo. Las industrias de inversiones de alto costo de inversión, inmobiliaria, energética, forestales, agrícolas, recursos naturales en general, ¿cierto? Minería, etcétera, son inversiones que tú tienes que cuando las proyectas pensarlas en 15, 20, 25 años. Y para pensar en ese plazo, tú tienes que pensar, bueno, ¿cómo va a estar el país en 10, 15, 20 años más allá? Y en ese sentido creo que Chile ha dado, en general en su historia, una lección de que si bien pueden haber muchos vaivenes de todo ámbito, políticos, sociales, económicos, etcétera, de alguna forma la visión de largo plazo tiende a primar por sobre la visión cortoplacista. Y eso se ve en que hoy en día, a pesar de todo lo que ha pasado en Chile, para bien o para mal, la apuesta por las energías renovables sigue inalterada, porque creemos que es una apuesta que va mucho más allá de la contingencia que pueda estar viviendo hoy en Chile. Chile requiere transformar su matriz energética independientemente del color político, independientemente del estado de la economía, independientemente de la efervescencia social. Todos estamos claros y conformes de que seguir dependiendo de combustibles fósiles es una apuesta muy mala y que tenemos que dar vuelta a la matriz y transformarla en una matriz renovable. Y ahí se ve que, por ejemplo, hoy en día, en proyectos aprobados renovables tenemos 23.000, o sea, tenemos prácticamente el doble de proyectos que tiene todo Chile instalado, los tenemos en proyectos aprobados. Y tenemos otros 18.000 en calificación, que son los proyectos que van a estar probablemente operando del 2025 o 30 para adelante. O sea, hay una trayectoria de proyectos en Chile que nos permite una cierta tranquilidad de que esta transformación, que es tan importante, se va a seguir dando. Y eso creo que es algo que tenemos que defender. Otra clave muy importante, somos una industria que ha permitido la descentralización. Y la descentralización es un tema que me imagino que muchos de ustedes, que imagino que son de regiones, lo sufren día a día. ¿Por qué todas las decisiones se toman en Santiago? Eso está muy mal. Chile, por su geografía, debería tener grandes polos de toma de decisiones mucho mejor repartidos. No tiene ningún sentido que las mineras tengan su oficina central en Santiago. Las mineras deberían estar en el norte y de alguna forma generar grandes polos de desarrollo en el norte. La industria agrícola, vitivinícola y todo debería estar en el sur, etc. Bueno, las renovables, por su naturaleza y porque tienen que ir a cosechar el recurso donde esté, tenemos que ir a las regiones. Y la verdad es que ahí se ve que se han distribuido de forma importante. Si se ve, la región metropolitana es prácticamente la región con menos mega, y creo que eso es algo también muy importante en la medida que se haga bien y en la medida que realmente la inserción regional sea con una mirada de largo plazo. Y eso es algo que también tenemos que seguir trabajando. Y otra clave muy importante es que
se ha logrado de alguna forma, y con todos los vaivenes buenos y malos que este tipo de relaciones tienen, incorporar la visión social y ambiental en el desarrollo de los proyectos. Y que esto pucha que ha costado, ha habido una reticencia de todos los stakeholders de realmente sentarse con confianza en las terceras partes y trabajar en conjunto y lograr resolver los problemas y lograr avanzar, porque yo creo que el sector eléctrico tenía una historia negativa, donde habían efectivamente estas zonas de sacrificio, donde habían habido grandes proyectos, no sé, como Hidroicén u otros, muy complejos, muy complejos. Entonces ya partíamos con una especie de línea de crédito, ¿cierto?, de la cual había que hacerse cargo, pero yo creo que de un tiempo a esta parte, si uno va al territorio y uno ve como en muchos casos hay historias muy buenas, muy bonitas, y en muchos otros casos hay historias que no han salido tan bien, pero yo creo que ha habido una voluntad de diálogo, es una clave que es fundamental, y que hay que aplicarla a todas las industrias, a todos los sectores, porque es la única forma de avanzar. Es la visión social, ambiental y económica la que tienen que ser los tres pilares que sostengan el desarrollo de cualquier industria, y las renovables no estamos ajenos a eso. Las renovables no son buenas per se. Los proyectos renovables son buenos si se desarrollan de forma consistente con estos tres pilares. Entonces, bueno, ¿qué viene hacia el futuro? Y ya para ir un poco alimentando la discusión hacia adelante, insistir en la regionalidad y la territorialidad de los proyectos de energía renovable. Aquí hay espacio para todas y para todos. Yo puedo tener un proyecto renovable de 1 kilo en mi casa, en una comunidad en el norte, o un proyectito pequeño eólico, hasta un megaproyecto. Acá hay una democratización también de la energía tremendamente importante, territorialmente hablando, también de la escala, bien importante. Y bueno, otra cosa muy importante es, como dije al principio, profundizar y acelerar la transición energética. Tenemos que, de alguna forma, trazar el camino para llegar a una sociedad descarbonizada. Y ese camino tiene que ser claro. Y creo que todavía en Chile, donde por ejemplo en las renovables ya cumplimos con nuestra meta del 2020, tenemos que decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Hacemos una nueva ley que exija el 30, el 50, el 100? Bueno, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando, por ejemplo, en el proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado. Hoy día, de hecho, en la Cámara de Diputados, perdón. Hoy día, de hecho, había comisión de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados, donde hay un proyecto de ley de cierre de termoeléctricas. Hay que ver cómo se desenvuelve ese proyecto, cuáles son las métricas, las medidas. Y así una serie de proyectos que están avanzando, que de alguna forma van a ir, como digo, sentando ese camino. Y ese camino tiene que tener ciertas directrices, por ejemplo. Por ejemplo, los activos térmicos están quedando obsoletos, por tecnología, por contaminación, por obsolescencia que ya cumplen su vida útil. Tiene que incorporar también esa mirada de que las tecnologías renovables van a seguir siendo cada día más económicas. O sea, es increíble que año a año la energía eólica, la energía solar, la concentración solar de potencia, incluso la geotermia, vayan bajando y bajando de costo. Las baterías, ¿para qué decir? Entonces, esa reducción de tecnologías tiene que incorporarse en el análisis y el almacenamiento. Las redes inteligentes. No podemos seguir con redes tontas en electricidad, en gas, en agua. Tenemos que darle inteligencia y tenemos que, de alguna forma, permitirnos a nosotros como consumidores poder conocer y entender cómo estamos consumiendo y utilizando nuestros recursos propios para nuestra casa, para nuestro restaurante, para nuestro comercio, para nuestra industria. Tenemos que dotar de inteligencia a las redes. Yo creo que también hay todavía un camino por hacer de aunar voluntades y políticas públicas que vayan en pro de esto. Todavía queda gente que no cree, escéptica, que defiende el status quo, que defiende el pasado, y tenemos que lograr seguir sumando gente que vaya apoyando esto a todo ámbito, a todo nivel, ¿no? Empresas, aparato público, universidades, etc. La descentralización y democratización de la energía creo que es un elemento fundamental en considerar en esta trayectoria. Como les digo, aquí hay espacio para todas y todos que participen de esta industria como consumidores, como productores, como prosumidores, etc. Y un elemento fundamental, y que se conversa muy poco, pero que ustedes en el sur lo tienen súper claro: la energía no es solamente electricidad. Y Chile tiene severos problemas en el uso de las energías en otras formas, como la leña, ¿cierto?, que genera un montón de problemas y que tenemos que buscar alguna solución a la leña. No podemos seguir haciéndonos caso omiso a la leña. Basta que vean el balance de energía que les presenté al principio,
cuán importante es la leña como fuente primaria de energía, ¿cierto? ¿Dónde estaba la leña aquí? Ahí está, imagínense, leña, prácticamente por sobre el carbón y casi al nivel del petróleo. Esa es la cantidad de leña que se consume en este país y que no vemos todavía una clara trayectoria de cómo vamos a hacernos cargo de que esa leña o sea sustituida por tecnologías más eficientes y menos contaminantes, o se le dé un tratamiento con tecnologías de punta para poder hacer de la leña también una fuente sustentable energética, ¿no? Calor, electricidad, etc. Entonces también la mirada completa del sector energético, y no solamente eléctrico, es muy importante. Podemos prescindir de los combustibles fósiles, ¿no? Yo creo que está la tecnología, la voluntad, las condiciones para poder realmente pensar por primera vez en nuestra historia de que cerrar las centrales termoeléctricas no es una quimera, no hay realmente paradigmas que no puedan ser derribados y que se pueda demostrar de que se pueden hacer las cosas distintas. Así que realmente estamos nosotros trabajando, como digo, para prescindir del carbón como primer objetivo, pero después del carbón vendrá el gas y después del gas vendrá el petróleo. Tenemos que lograr sacar los combustibles fósiles de nuestra matriz. Y lo que habla, fundamental convencer a personas, a empresas, a bancos y a inversionistas. Tenemos que estar todos en esta cruzada para realmente demostrar de que esta es una cruzada planetaria, es una cruzada llevada a nuestro país nacional, global. Aquí no somos solamente las empresas las responsables. ¿Por qué? Porque finalmente las empresas se mueven en base a lo que los consumidores quieran. Y nosotros como consumidores tenemos el deber de exigir cada día que nuestros bienes y servicios que consumimos sean producidos, transportados y generados a través de procesos sustentables, a través de economía circular. Si nosotros los clientes lo exigimos, las empresas vamos a tener que responder. Y los políticos van a tener que responder y adaptarse a la medida, ¿no? Basta ver simplemente lo que ha pasado en Chile en el contexto social. Fue la gente, las personas, la que en vista de que no pasaba nada, decidieron tomar los cambios por sus manos y de forma exigir al aparato político y a las empresas que empezaran realmente a transformarse. Y en los temas de cambio climático, en los temas de energías renovables, es exactamente lo mismo. Si nos sentamos a esperar a que sean otros los que hagan los cambios, no vamos a cumplir las metas. Todos tenemos que hacernos parte de esta transformación energética por la importancia que tiene, por lo trascendental que es para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestro planeta, para nuestra comunidad, para nuestro entorno, y porque realmente se ha demostrado que en la medida que se trabaje en conjunto entre todos, los cambios se pueden generar y podemos realmente aspirar a mantener esos 1,5 grados de nuestro planeta, digamos, por debajo de 1,5 grados. Por lo tanto, ya para dejar un espacio para consulta, Chile cuenta con los recursos bien distribuidos, de forma abundante, en todo Chile para hacer la transformación. Tenemos que tomar acciones inmediatas, con mayor velocidad y con mayor volumen, para realmente combatir el cambio climático en Chile y en el mundo. En ese sentido, las renovables nosotros creemos que son una de las tantas herramientas que tenemos como sociedad para poder hacer esa transformación. Tenemos que sumar en esta cruzada de transformación también el sector del transporte, que se está recién incorporando en esta cruzada. Tenemos que sumar también a nosotros como consumidores, en nuestras casas, de cómo consumimos la energía, de qué hacemos con nuestros residuos, de cómo exigimos y consumimos productos más sustentables, que es fundamental. Y yo creo que también muy importante para la audiencia, esta oportunidad de transformación no la miremos como ajena. Esta transformación también es una oportunidad gigantesca, gigantesca para todos, en términos laborales, en términos de oportunidades de innovación. Ustedes no se imaginan la cantidad de innovadores y de emprendimientos que han surgido en torno a las renovables. Impresionante. Empresas que han salido con sistemas de limpieza de paneles, empresas que han salido con sistemas de inspección, con temas de digitalización, con temas de robótica, en fin, una serie de necesidades que van surgiendo de una industria nueva y que en muchos casos han sido emprendedores chilenos que han buscado soluciones para aplicar en Chile e incluso han podido salir a vender afuera. Entonces, de verdad esto es como abrir una puerta y se te abre un mundo de oportunidades. Tenemos que ser capaces de aprovecharlas, no podemos dejar pasar la oportunidad de ser meramente un importador y un integrador. Chile tiene posibilidades de poder generar capital humano y conocimiento y tecnología propia en Chile y de Chile salir a venderla al mundo.
Y bueno, y está realmente en nosotros, en las universidades, en las empresas y en las personas, poder hacer de esa oportunidad una realidad. Así que ese era el mensaje y muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, José, por tu presentación, realmente muy interesante y muy, muy holístico lo que nos ha presentado del panorama que presenta Chile en términos de las energías renovables no convencionales. Hay muchas preguntas en el chat. Les dejo también la posibilidad ahora, mientras tanto, que puedan hacer sus preguntas, pero vamos a partir leyendo algunas de las preguntas que han llegado hasta aquí. Y, por ejemplo, una de ellas dice así, ¿en cuántos años más cree usted que podrá llegar a un 80% el uso de las energías renovables aquí en Chile? Bueno, ojalá mañana. Pero mira, ahí nuevamente entramos a los dimes y diretes de los que les gusta más el status quo y los que somos un poquito más visionarios. En términos de stock de proyectos, que es lo que les mostré cierto en un cuadrito, en términos de los recursos y en términos de lo que vemos que está pasando también a nivel político con estos planes de descarbonización más acelerados, nosotros esperamos que hacia el año 2030 tengamos entre un 70 y un 90% de energía renovable en la matriz. Y nosotros creemos que el 100% va a ser antes del 2040 sin duda. Siempre sacar ese último 10-20% va a ser el más difícil, como todo acá, y digamos hay la teoría, ¿cierto?, de los esfuerzos decrecientes. Hacer el primer 25% no es que fue fácil, nos costó como 15 años, pero ok, funcionó. Hacer el siguiente 25% y llegar al 50% ya está siendo más complicado. ¿Por qué? Porque cada vez el territorio es finito y cada vez cuesta encontrar más los recursos, cuesta más conectarlos, cuesta tener las redes. Y ya sin duda que llegar al siguiente 25 y después llegar al último 25 y llegar al 100% va a ser cada vez más complicado. Pero a pesar de todo eso, como le digo, nosotros creemos que para el 2030 deberíamos estar ya en ese entorno de porcentaje y ojalá descarbonización completa 2035. Bien, gracias. Mire, aquí hay otra pregunta bastante relacionada, creo. Dice, ese 22,1% de energía renovable que tú comentabas, ¿dónde se está utilizando mayoritariamente en el país? ¿En dónde se puede ver? ¿Y cómo se podría aumentar rápidamente, digamos, su producción? Sí, a ver, a nivel de proyectos, yo una lámina mostré cómo estaban esos mega instalados por regiones. Para los que les interese conocer los proyectos que están aportando ese 20 y tanto por ciento, que era 22% promedio el año pasado, pero hoy en día ya en lo que va del 21 llevamos en 25. A ver, hay zonas muy lindas para conocer con proyectos que desde ya los invito. Toda la zona, por ejemplo, entre Los Ángeles y Temuco, hay mucha zona con parque eólico, porque ese es un canal Venturi que se forma ahí entre la cordillera Nahuelbuta y la de los Andes. Hay mucho viento que se ve en esa zona, hay muchos proyectos muy, muy interesantes. En Concepción también hay muchos proyectos. Hacia el norte también, para los que tengan la oportunidad de viajar al norte, como digo, en María Elena está esta torre de concentración solar de potencia, que es la primera en Latinoamérica, que es una maravilla de la ingeniería. Plantas solares prácticamente desde La Serena hacia el norte hay muchísimas, la zona de Copiapó, Diego Almagro. En fin, yo creo que hay hoy en día muchos lugares que se están transformando en pueblos bien interesantes de desarrollo. De hecho, ya se están hablando algunos de circuitos turísticos de renovables para que la gente pueda recorrer. Y de hecho, muchas empresas hoy en día reciben estudiantes, y desde ya la invitación abierta, digamos, que si ustedes estuvieran interesados en hacer ahí un viaje de curso allá a los profes para que coordinen, se puede hacer perfectamente un viaje bien interesante para conocer parte de estos proyectos y bueno, y puedan palpar y tocar lo que es un proyecto renovable de gran escala. Y a nivel del consumo de esa energía, estos proyectos inyectan al sistema interconectado, a toda la red que hay en Chile. Entonces, uno no puede decir exactamente a dónde va cada electrón. Los electrones van a la red y desde la red se distribuyen a todo el consumo, personas a través de la distribuidora o directamente a las grandes empresas. Pero lo que sí uno puede de alguna forma hacer el seguimiento es a través de los contratos que uno tiene. Entonces, por ejemplo, las distribuidoras, a través de estos mecanismos de licitación que les comentaba, que iban subiendo los precios así y gracias a las normas empezaban a bajar,
Hoy en día las distribuidoras tienen contratos de energía donde más o menos la mitad de esos contratos ya son provistos por empresas de energía renovable convencional, más o menos la mitad. Y a nivel de clientes industriales, es decir, las mineras, las empresas de, no sé, agrícola, todos los grandes consumos de energía, el retail, ¿cierto? Dado a que los clientes están cada día más exigentes con los temas de reducción de emisiones, por ejemplo, no sé, Alemania, Japón, para la exportación de cobre, para la exportación de acero u otro tipo de materias primas, hoy en día te exige una cierta trazabilidad en el CO2 que tiene tu producto, están siendo también tremendamente proclives a ir contratando energías que sean 100% renovables. No tengo el porcentaje exacto de cuánta, pero yo diría que también hoy en día todos los clientes, desde los más grandes hasta los más pequeños, están haciendo que sus nuevas licitaciones las hagan exigiendo que sean 100% renovables. Así que es una transformación que, como digo, depende mucho de cuán rápido vayan adaptándose, pero claramente los porcentajes suben día a día. Muchas gracias. Mira, aquí hay dos preguntas. Creo que la primera ya la contestaste parcialmente. Dice, buenas tardes, José Ignacio. Respecto a las metas que se propuso Chile al 2050 como país carbono neutral, ¿crees que logremos superar esta meta en los plazos establecidos o lo lograremos antes? Y a continuación, de la misma persona, dice, Chile tiene gran potencial de energía geotérmica, sin embargo, muy baja generación de energía en este tipo de energía renovable no convencional. ¿Cuál crees tú que es la principal causa? Perfecto. Respecto a las metas, carbono neutralidad al 2050, yo creo que Chile puede más que eso. No solamente me gustaría que seamos neutros en carbono, porque significa que estamos, digamos, emitiendo un cierto nivel y somos capaces de compensarlo. Yo creo que Chile tiene que iniciar una trayectoria de reducción de sus emisiones totales. Yo creo que no solamente hay que neutralizar, hay que empezar a reducir de forma neta. Por lo tanto, yo creo que viendo cómo se ha ido desarrollando el tema energético, viendo cómo está agarrando mucho vuelo el transporte, y si tú sumas generación eléctrica y transporte, ahí tienes prácticamente el 70% de todas las emisiones, viendo la velocidad que está tomando eso, yo creo que Chile podría aspirar a ser carbono neutral a 2040, o sea, 10 años antes, y probablemente al 2050 podamos reducir nuestras emisiones netas globales de forma relevante y ser, digamos, en el global, ser positivo, o sea, contribuir, no solamente ser neto, sino que contribuir con CO2 negativo, por decirlo así, al resto del mundo. Yo creo que esa aspiración probablemente sería ir calibrando cuando veamos realmente de que otras industrias, como el transporte y como la minería y como la industria agrícola, van realmente reduciendo sus emisiones de forma acelerada. O sea, yo creo que se podría pensar en 10 años, anticipar todo 10 años. Sí. Sí. Eso sería súper interesante porque podría transformar a Chile, según entiendo lo que tú dices, en un país exportador de energía. O sea, absolutamente. Sí. Tenemos 2 millones de megas disponibles, digamos. Mira, es un buen tema. Hay una agrupación que se llama SIGRE, que ve los temas de transmisión a nivel regional y que viene hablando de la integración energética regional hace 30 años. Y que permite aprovechar los recursos de cada país y como Europa, por ejemplo, que Europa tiene una zona, gran red eléctrica, ¿cierto? Podamos tener una red interconectada y con eso, por ejemplo, aprovechar el potencial hidráulico gigantesco que hay en Brasil y Paraguay, el tremendo potencial eólico que hay en el sur de Chile, Patagonia, aprovechar el potencial solar que tenemos en el desierto de Atacama, en el sur de Perú y en Bolivia, etc. Poder hacer de alguna forma Sudamérica un gran polo renovable. Pero para eso se tienen que poner de acuerdo los gobiernos y se tienen que hacer las inversiones necesarias. Es un lindo sueño, yo creo que hace todo sentido, permitiría alimentar a toda América, a toda Sudamérica, con energías renovables sin problema alguno, como digo, los recursos son abundantes, pero se topa con el tema político, ¿no? Somos una región con tantos vaivenes políticos que cuesta mucho que en algún momento de la historia estén todos más o menos pensando lo mismo. Entonces, lindo sueño, pero bueno, hay que lograr, yo creo, trabajar más como un gran pueblo unido y no con tantas divisiones. Yo creo que eso es un tema súper pendiente. Y respecto al tema de la geotermia, sí, Chile tiene más de 3.000 megas de potencial geotérmico tranquilamente, tenemos el 30% de los volcanes activos. No se desarrolló, diría, por dos razones.
una razón tecnológica, donde todavía la generación eléctrica en base a geotermia es más cara que las otras renovables. Es decir, yo pongo una planta termoeléctrica y la energía a la cual puedo vender esa energía que me permita recuperar la inversión es menos competitiva que la que hoy en día te provee una planta fotovoltaica o una planta eólica. Entonces hay todavía un gap de precio que se va achicando, pero que está ahí, que está todavía. Y el segundo es un tema más administrativo. Las concesiones geotérmicas, por lo general, se solapan con las concesiones mineras, porque la minería está muy cerca donde están los volcanes, ¿cierto? Están en los cerros. Y hay un tema ahí administrativo que no se ha logrado resolver, de poder hacer convivir la explotación minera con la explotación geotérmica. Y ahí hay una tranca que lleva años, digamos, y que obviamente las mineras, que tienen sus concesiones prácticamente en todo el norte de Chile, no quieren soltar eso, y las geotérmicas, por lo tanto, no pueden hacer nada en el terreno. Digamos. Entonces tú puedes tener un lugar con extraordinario potencial geotérmico, pero que si estás encima de una concesión minera y que la minera dice que lo va a explotar en 50 años más, hay poco por hacer, digamos. Entonces ahí también hay un tema de la territorialidad y del ordenamiento territorial que conversamos al principio, que es fundamental. Necesitamos tener un plan global de Chile de cómo queremos ordenar nuestro territorio. ¿Ah? Porque hay temas importantes que están, digamos, que están chocando. La expansión urbana. La expansión urbana va en contra de la protección de terrenos ciertos forestales o agrícolas. ¿Cómo convive eso, por ejemplo, con el desarrollo de las renovables, que también se distribuyen territorialmente? ¿Cómo eso convive con otras actividades productivas, la minería, o las forestales, o la agrícola? ¿Cómo eso convive con la protección de ciertas áreas, ciertos reservas de protección natural? Entonces, hay un ordenamiento territorial que creo que es urgente y que todavía Chile está al debe en eso. Y eso va a tocar también el tema de la geotecnia. Gracias. Mira, aquí hay otra, una pregunta de Patricio Segovia, dice así: proyectos relacionados con el recambio de estufas a leñas contaminantes por bombas de calor para la calefacción en hogares en el sur de Chile. ¿Qué tan de la mano van estos proyectos con las energías renovables no convencionales? Sí, buena pregunta. Mira, el tema de la leña, y yo he participado durante varios años en un programa que se llamaba Aire Limpio, algo así que se estuvo desarrollando en Temuco, con Valdivia. Es un tema complicadísimo, y yo creo que los números lo dicen, digamos, la cantidad de leña que se consume en Chile es brutal, gigantesca, enorme. Eso trae también una serie de externalidades, ¿cierto?, en el manejo de los bosques, etcétera, que también genera un montón de problemas. Pero para que realmente se pueda hacer un recambio, nuevamente, a la velocidad y a la escala que se requiere, tiene que haber un esfuerzo de todas las partes. Hoy en día hay dos iniciativas que puso el gobierno de recambio de estufas a leña por bombas de calor, por aire acondicionado split, pequeñitas, prototipos, y que van ligadas a que la energía que se provea sea de fuente renovable. Y después ahora se está llamando una segunda licitación para ampliar ese proyecto, para poder también hacer el recambio. Pero yo creo que el principal problema es que para hacer el recambio, la alternativa sigue siendo todavía mucho más cara que la leña. ¿Por qué? Porque la leña, como se consume en Chile, es tremendamente barata, porque no está certificada, no está procesada, muchas veces es un comercio informal, muchas veces son desechos que dejan también las forestales, ¿cierto? Entonces, si lográramos nivelar la cancha de lo que significaría una leña de una calidad razonable versus estas otras tecnologías, yo creo que sería más fácil el recambio, pero el gap que hay entre el costo de calefaccionarse con la leña en estas condiciones versus otras tecnologías limpias, renovables, todo lo que tú quieras, es demasiado grande. Y como todos sabemos, el efecto que se tiene en el costo de calefacción de las familias es brutal, digamos. Entonces, hasta que no se logre resolver la ecuación económica, que a una familia le haga sentido hacer el cambio, todo va a tener que ser en base a subsidios, en base, como digamos, a forzar un poco la máquina, y sabemos que eso a largo plazo no funciona, digamos. Cuando las cosas empiezan a hacer sentido, empiezan a caminar mucho más rápido. Y ahí la verdad es que es complicado, porque es, digamos, atentar contra la calidad contra el presupuesto familiar de las personas, que ya está complicado además por todo lo que hemos vivido, ¿cierto?, en pandemia. Y bueno, es muy duro, es muy duro.
como te digo, esta fórmula de estas nuevas licitaciones que se están haciendo con recambio, con una especie de subsidio, creo que es interesante. Va a ser interesante ver qué es lo que pasa en la implementación de eso, si realmente se puede. Ojalá que eso también sirva de ejemplo para que otras distribuidoras y otras comunidades empiecen a hacer también el recambio. Y por el lado de un poco de la leña en sí misma, yo creo que tenemos que ir poco a poco subiendo el estándar. Subiendo el estándar de secado, subiendo el estándar de toda la cadena, digamos, de productiva detrás de eso, para poder ir poco a poco acercando las puntas. O sea, solamente tratando de acercar la punta de las tecnologías renovables no es suficiente, tenemos que ir acercando un poco a las dos puntas. Y cómo hacerse cargo del sobrecosto que va a significar para las familias por un cierto tiempo. Súper, muchas gracias. José, entiendo yo que tú tienes solamente unos 5 minutos más de tiempo, así que voy a hacer la última pregunta que tengo aquí. Lamentablemente hay más preguntas antes de darle el pase ya a David. Dice Samuel Cárdenas, dice, buenas tardes, he estado desarrollando proyectos de mini hidro en comunidades cordilleranas de la comuna de Puyehue. Lamentablemente la barrera económica para invertir de los territorios es una problemática. La consulta es, ¿existen incentivos económicos para que quienes habitan en los territorios puedan desarrollar proyectos de energías renovables no convencionales competitivos y que no solo sean mayoritariamente inversionistas extranjeros quienes desarrollen estas iniciativas? A ver, yo creo que lo primero, y ahí digamos, los invito a entrar a la página de Acera. Estamos llegando a los 150 socios, y de eso un porcentaje tremendamente relevante son empresas locales. Yo creo que uno lo que decía al final, de que la oportunidad que se da en esta industria para poder democratizar la energía y que todos podamos participar de ella, no solamente lo digo en términos de poder conseguir un trabajo, sino que también de poder desarrollar emprendimientos asociados al sector. Y eso hay una cantidad de ejemplos gigantescos. O sea, la cantidad de instaladores, por ejemplo, de sistemas solares en regiones es sorprendente. Gente que instala proyectos en casa, en industria, es importante. Claro, los proyectos de gran escala, evidentemente por el monto de inversión, tienen que ser conglomerados usualmente más grandes, pero aún así hay bastantes ejemplos de Chile de emprendedores locales que han logrado hacer empresas de relativo tamaño mediano, 100% locales también, y cada día hay más apetito por lograr levantar financiamiento local e inversionistas locales. Hoy en día hay un montón de incubadoras estas como de inversionistas ángeles chilenas que tienen el foco muy puesto en proyectos sustentables. De hecho, hace poquito salió un anuncio de Guaira, creo que se llamaba, que es una filial de los hijos de los Luxich, que solamente van a invertir en proyectos sustentables. Y ahí sí está Chile Global Angels, hay también, yo sé que incubadoras también algunas universidades del sur. O sea, yo creo que hay un ecosistema que ha cambiado muchísimo y que está privilegiando muy fuerte este tipo de emprendimiento. Entonces, yo diría que se puede, siempre emprender es difícil en cualquier industria, por lo tanto ahí hay que ser perseverante, hay que ser busquilla, hay que realmente desplegar todo el ingenio que uno tenga, pero incentivos económicos particulares para desarrollar proyectos renovables en comunidades hay también. Están, por ejemplo, para proyectos de bombeo solar o de riego solar, hay fondos que no recuerdo si eran de la FIA o de algún otro organismo del tema agrícola, que yo sé que subsidian una parte importante de proyectos, como te digo, para temas agrícolas, ya sea para bombeo y también para riego. Yo sé que también hay unos FDNR que también promueven los fondos de inversión por el clima. En Corfo está la información, que también ayudan a poder subvencionar proyectos en regiones. Sé que es algún proyecto que tiene algún grado de innovación, también se puede presentar a Corfo, por ejemplo, algunas líneas de subsidio de Corfo. Entonces, no hay así un incentivo específico, pero yo creo que buscando uno siempre va a poder. En particular con el tema mini hidro, como tú bien dices ahí, como dice Samuel, es un tema económico. Hoy en día, lamentablemente, los proyectos mini hidro se han ido quedando un poquito rezagados en términos de competitividad con los proyectos eólicos y solares. Y por distintas razones. La primera es porque los proyectos mini hidro utilizan mucho acero, mucho fierro en construir los canales y todo, y en general esos commodities han subido de precio. ¿Para qué decimos hoy en día el acero está pero en las nubes? El cemento también. Entonces, no hay mucho desarrollo tecnológico en la tecnología en sí. El generador mismo, la parte electromecánica, lleva ya 50 años, ¿cierto?
y ya de alguna forma tiene un precio estandarizado, pero todo el resto de lo que significa un desarrollo mini hidro es caro. Y por eso lo que hemos visto, lamentablemente, es que en los últimos 10 años prácticamente no se han hecho proyectos hidro, ni grandes, ni pequeños, ni medianos. Ha estado muy, muy detenida el desarrollo mini hidro en Chile, justamente porque no logran competir con las otras tecnologías renovables. Y yo he visto, por ejemplo, en el sur, lugares con tremendos recursos hidráulicos, donde finalmente el dueño del predio, etcétera, termina poniendo paneles solares, a pesar de que la radiación es pésima, pero le sale mejor los números haciendo un proyecto solar o incluso una pequeña eólica que mini hidro. Entonces, ahí nuevamente la tecnología tiene que ponerse las pilas, y yo sé que muchos fabricantes mini hidro están tratando de hacer turbinas más eficientes, de menor costo, que puedan competir contra las otras, pero bueno, es parte de también de los emprendedores buscar las tecnologías más eficientes y más económicas que nos permitan ser competitivos a cualquier escala. Ok. Muchísimas gracias, José. Ya estamos en el tiempo, así que vamos a darle el pase a David. Hay hartas más preguntas que están Sí, hay una de la en pie. mareomotriz interesante ahí. La mareomotriz, también, lo que hablábamos recién, la mareomotriz en Chile no se ha desarrollado por un tema de costo. Todavía construir una planta mareomotriz de escala no logra competir todavía ni cerca con la fotovoltaica, con la eólica, con la concentración solar de potencia. Son muy caras. Ustedes sabrán, sumergir un equipo electromecánico al mar con toda la salinidad y todo lo complejo que es el mar, es caro, es complejo, falla mucho, hay que hacer mucho mantenimiento, y por lo tanto todavía no han logrado competir. En la medida que la maremotriz sea competitiva y pueda desplegarse en Chile, como ahí dice, el potencial que tenemos es gigantesco. Así que sí, hay que darle tiempo a la tecnología que se desarrolle un poquito más. Y también hay una José, deficiencia sustentable. Volvemos al tema de la leña. El 60% del calor que ustedes generan en su casa se pierde por la envolvente de la casa. Chile tiene estándares de eficiencia energética paupérrimos, digamos, que tienen que subir. Porque efectivamente no importa cuál tecnología pongamos, si estamos desperdiciando el 60% de ese calor, es que algo estamos haciendo mal las cosas. Por tanto, también hay que hacer un proyecto importante a nivel país de mejorar las envolventes de eficiencia energética, de subir el estándar, y con eso hacer el recambio a tecnologías eficientes va a ser mucho más fácil. la última consulta, con esto ya terminamos. ¿Cuáles son las externalidades negativas? Porque has hablado puras cosas buenas, pero ¿cuáles son las externalidades negativas que tienen las energías renovables no convencionales? La solar, la eólica, la hidráulica de pasada, la Muchísimas, geotérmica. muchísimas, muchísimas. Lo comenté brevemente en la presentación, de que también tenemos días malos, como toda actividad humana tenemos días buenos y días malos. Mira, yo diría que el principal problema de las energías renovables es el uso del territorio. Las energías renovables tienen que desplegarse territorialmente, como decía, a lo largo y ancho de Chile. Esto no va a ser como las energías convencionales, que siempre eran como estas zonas de sacrificio, que decía ya, Quintero, listo, sacrificado, Mejillones, listo, sacrificado, y ahí pongo 5 o 6 plantas termoeléctricas, ¿cierto? Y ahí tengo, no, eso las renovables no va a pasar, porque nuevamente el recurso está donde el recurso está. Yo no puedo decidir que haya más viento o menos viento en un lado, por lo tanto, tengo que ir aprovechando los distintos recursos de forma consistente. Entonces, el desafío del ordenamiento territorial para las renovables es más importante que nunca. Porque si bien las renovables utilizan mucho territorio, en muchos casos un territorio que se puede compatibilizar con otros usos también. Basta que ustedes vayan a un parque eólico acá en la zona sur y van a ver las turbinas generando, y alrededor de las turbinas actividad agrícola prácticamente inalterada, o sea, plantaciones, ganadería, todo funcionando perfectamente. La eólica utiliza el 5% del terreno donde se emplaza, el otro 95% del terreno queda disponible para actividades digamos, productivas o de esparcimiento sin problema. Lo único que no se puede poner cerca son casas por el ruido, pero el resto puede desarrollarse. Entonces, esa visión territorial, donde nuevamente el aporte que pueden dar las comunidades locales respecto al territorio es fundamental, yo creo que es la estabilidad más grande que tienen las renovables, sobre todo si pensamos en matrices eléctricas 100% renovables. Eso va a ser un tremendo desafío. Muchas gracias, José. Estamos ya con el tiempo, así que David, te damos el pase para cerrar. Muchas gracias por la participación a todos. David. Ok, muchas gracias, Gabriel. Y José Ignacio, queremos darte las gracias porque realmente por tu tiempo, por tu disposición, ¿cierto?, a darnos esta charla, y sobre todo con esta temática que es bien importante como país, y también en este caso nuestra carrera, ¿no?, como ingeniería ambiental, más que también en la universidad, que
está comprometida con la parte de sostenibilidad. Así que realmente queremos agradecértelo mucho. Y en otra oportunidad sé que nos vamos a encontrar ahí, como conversaste al comienzo, porque hay quedan temas pendientes que podemos ir abordando y ver de qué forma también podemos ponernos cierto, colaborar contigo y con Acera. Así que te lo agradecemos, que tengas también una buena tarde y gracias a todos también por su asistencia y disposición. Cuídense. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos por la atención también y ojalá que les haya servido de algo esta exposición. Claro que sí. Sí, muchas gracias, Ignacio. Buena tarde, cuídate. Chao, chao, gracias.